A ver, vamos a ver este video. Vamos a ver este videito de Silent Hill 4 The Room. Es el juego de terror más claustrofóbico que exista. Sí. No te olvides de darle like y comentar, que es absolutamente gratis y no te cuesta nada. Y el video viene del canal llamado Itachi Bostero. Viva Boca. Viva familia. Ya te la sabes. Si sos amante de Boca, dale like y comenta. Y ya que estamos, vamos a incendiar el obelisco y el McDonald's que queda cerca de ahí. ¿Por qué? Porque quiero, porque me da la gana incendiar esas cosas. Silent Hill o Silencio Hill es la saga de juegos de terror más popular de todos los tiempos, Sí. al punto de que cualquier día que te levantás para ir a laburar, estudiar o hacer un trámite y apenas ves la mañana completamente llena de niebla tirás, como en Silent Hill. Así Toca superar mis traumas. Lo malo es que no hay monstruos para golpear. que, como ya traje al canal el Silent Hill 2 y el 3, tremendos juegazos por cierto, Sí. ahora es momento de traer uno de los juegos más pedidos del canal, Silent Hill 4 The Room, videojuego Muy infravalorado en su momento, Muy infravalorado en su momento. lanzado en el año 2004 y que, a diferencia de los otros juegos de la franquicia, donde si bien los títulos no eran de mundo abierto, sí podías recorrer o investigar a tu antojo tanto la ciudad de Silent Hill como los demás escenarios. Pero en la cuarta entrega esto no sucede, y si bien obviamente podés explorar algunas zonas como bosques, departamentos o la estación del subte, son escenarios aislados el uno del otro. Che, qué difícil es mantener a esta tipa con vida, Bueno, no con vida. Que no le hagan tanto daño, Qué difícil. Y la mayor parte del tiempo, el gameplay del juego es lo más parecido a estar en tu casa un domingo a las 7 de la tarde. Así que... Mira, lo peor de todo es que muchas personas en su época dijeron: no, que va a ser miedo estar encerrado y todo esto, no, es una basura, no, tuvo que pasar lo del COVID para decir: ¿sabes que Silent Hill 4 tenía razón al encerrarte en una casa y no poder salir? Al final Silent Hill 4 tenía razón y no lo supimos ver, No lo supimos ver, era juegazo. Siéntate acá, guachín, que hoy vamos a jugar Silencio Hill 4, la pieza. Silencio Hill 4. El juego empieza y tenemos una cinemática bastante turbia que no solo tiene sonidos y música perturbadora, sino además varias escenas dignas de un video de Dross. Vamos al menú, empezamos la partida y nos cuentan que hace 2 años nuestro protagonista, llamado Henry Townsend, se mudó al apartamento 302 de un edificio en la ciudad de Ashfield, donde el tipo vivía lo más feliz hasta que de la nada le empezaron a pasar cosas raras como tener pesadillas o incluso no poder salir del apartamento. Sí. Pasaron a controlar a nuestro personaje pero en primera persona, algo bastante raro porque no es a lo que solemos estar acostumbrados en esta saga, donde generalmente controlamos a los personajes en tercera persona. Recorremos el departamento que, por lo que vemos, no se encuentra en las mejores condiciones, sobre todo porque el lugar está lleno de óxido y sangre, además de ver cosas bastante perturbadoras como objetos deteriorados, una radio que no para de hacer interferencia y una televisión con estática. Cuando terminamos de investigar nuestro hogar, de la nada nuestro personaje se da vuelta y observa cómo las paredes comienzan a llenarse de unas manchas extrañas, de las cuales sale una persona que comienza a acercarse lentamente hacia nosotros. Turbiazo. Pero al parecer todo en Tranqui, ¿no? Tranqui. un sueño, o mejor dicho, una pesadilla, porque ahora vemos a nuestro personaje sentado en su cama lo más chill. Nos ponemos de pie y al parecer la habitación se encuentra en mejor estado, inspeccionando uno a uno los elementos que hay en nuestro hogar, aunque tampoco podemos hacer mucho, solamente ver por la ventana cómo el resto de las personas sigue con su vida cotidiana como si nada, lo que de alguna manera me da algo de tranquilidad, porque por más que estemos pasando por un suceso returbio, si miramos por la ventana. Hermano, ¿te das cuenta que este juego es de la PlayStation 2? De la, ¿qué? 2004, 2005, por ponerlo por ahí. Y te das cuenta que tiene mejores gráficos, tiene más vida que Pokémon. ¿Te das cuenta de eso? Podemos ver que el mundo afuera sigue igual, la gente va a su laburo, los autos circulan y todos hacen su vida como si nada. Observan algunas cosas como un cartel de un bar con un número de teléfono, a una minita entrando al subte y a nuestros vecinos. O sea, ni las ventanas se ven tan PNG que Pokémon.
haciendo? Pará, enfermo, ¿qué estás haciendo? Pero Tocando la bueno, guitarra. cuestión que el motivo por el que Henry no puede salir de su depto es porque la puerta del mismo se encuentra llenísima de candados, llevando 5 días encerrado ahí adentro. Además que un tal Walter le dejó un mensaje escrito en la puerta diciéndole que no salga afuera. Y vos te preguntarás, ¿pero por qué el boludazo de Henry nos llama a la policía o grita para que lo vengan a rescatar? Bueno, porque pasa y resulta que primero, por cosas del guión, nadie puede escucharlo ni verlo, y la segunda, que convenientemente la línea telefónica se encuentra cortada. Por lo tanto, por más que llamemos al 911, nos va a ser imposible comunicarnos y lo único que vamos a escuchar van a ser... Mira, mira, te lo voy a resumir así. ¿Sabes por qué Walter hizo todo esto? Fácil, es por esto. Mira, esto lo resume muy bien. Todo en una sola suscripción. Ten más respeto. Literalmente Walter. Que serán sin más. ¡Soy un brujo! ¡Soy de lujo! ¡Tengo trucos que enseñar! Yo tengo influencia en el más allá. Eso se resume como Walter hizo todo esto de encerrar a Henry, de que no haya comunicación, de que todo el mundo no lo puede escuchar y todo eso. ¿Cómo se lo dio? Fácil. Yo tengo influencia en el más allá. sonidos provenientes del inframundo. ¿Hola? Hello? ¿Se encuentra el Dr. Peralta? No. ¿Se tiene un pis alta? What? Pero a pesar de estar completamente incomunicados con el exterior, el juego utiliza la puerta para que recibamos cartas que alguien nos deja por abajo, las cuales nos aportan más lore sobre lo que está pasando. O también, si nos asomamos por la puerta, vamos a poder ver a nuestros vecinos, conociendo así a nuestra vecina, Aileen Galvin, Qué a linda. quien no solo podemos observar desde la Y era tetona. puerta, sino que en una mecánica bastante japonesa, resulta que hay un agujero en la pared que justo da hacia su habitación. Tranqui. Por lo que podemos asomarnos y espiarla para ver qué hace. Recontra turbio y cuestionable, pero ¿Qué culpa tengo yo que mi departamento esté hechizado y haya creado un hueco en la pared del lado del departamento de mi vecina para poderla ver? ¿Qué culpa tengo yo de eso? qué sé yo, japoneses. Después de explorar el departamento, vamos al baño y nos encontramos con un tremendo agujero hecho en la pared. Se ve que Henry tiene problemas de humedad en la casa, ¿eh? Pero en vez de quejarse con el dueño o llamar a la inmobiliaria, decide meterse dentro, ya que resulta ser que esa es la única salida que encontramos. Así que si estar encerrado por 5 días en un departamento de 2 ambientes no era lo suficientemente claustrofóbico, prepárate para que nuestro protagonista se arrastre por un agujero recontra estrecho, spawneando en unas escaleras mecánicas, donde después de caminar un poco nos damos cuenta que estamos en una especie de estación de subte abandonada, encontrándonos con la minita que vimos meterse al subte hace poco, quien se llama Cynthia Velázquez, quien piensa que todo lo que está pasando es solo un sueño. Así que como Henry es todo un caballero, decide ayudarla a escapar del extraño lugar en el que se encuentran, pero de la nada a Cynthia le empieza a doler la panza y nos dice que la esperemos afuera del baño. Cuestión que la minita no sale más hasta que de repente la puerta se abre y aparecen una especie de perros salidos de Chernobyl. Y como no tenemos muchas armas, los eliminamos usando un caño que encontramos por ahí. Nos metemos en el baño y vemos un agujero hiper mega sospechoso, pero como a Henry no le queda otra y ya está rejugado, se mete dentro y despierta en su habitación como si todo aquello hubiese sido un simple sueño. Sí. Y básicamente así es la jugabilidad en Silent Hill 4. Nos metemos en un agujero, exploramos los niveles y después podemos volver a nuestra habitación, donde puede llegar a haber algún que otro cambio, pero lo más importante es que podemos recuperar vida, guardar objetos, espiar a nuestra vecina como un degenerado, Mira, es el peluche que sale en Silent Hill 3. leer las cartas que nos dejan o guardar la partida, acción que probablemente te deje ciego porque cada vez que lo haces la pantalla se ilumina de un color rojo re intenso. En eso Henry mueve un mueble y se encuentra una pistola tirada en el suelo porque
Ah, tranqui, ¿no? Y qué sé yo, Estados Unidos. Volvemos al Pium, subte, pium. exploramos el lugar y nos encontramos con los enemigos más molestos de todo el juego. Los fantasmas, criaturas que no solo te atacan o te persiguen constantemente, sino que encima de todo son invencibles. Por más que les vacíes un cargador entero, van a volver a levantarse y perseguirte. Sin embargo, hay algunos objetos con los que te puedes defender, como un medallón que repele su presencia, pero es un ítem que se rompe después de usarlo un rato. Las balas de plata, la cual de un disparo elimina a los fantasmas, Eso estaba eso es lo que iba a decir. Eso no es la Velázquez. aunque yo solo encontré una sola en todo el juego. Y por último están las espadas, objetos que podés clavar en los enemigos una vez que están caídos, haciendo que queden inmóviles y no te jodan más. El problema es que la espada hay que dejarla clavada en el fantasma y si la sacás van a volver a molestar. Además que a lo largo del juego las espadas son bastante escasas, por lo que no podemos usarlas mucho y hay que ser cuidadoso. Después de recorrer el subte, Henry escucha la voz de Cynthia, quien le dice que ya encontró la salida del lugar. Entonces vamos a encontrarnos con ella subiendo la escalera mecánica más complicada de la historia, porque de las paredes salen unos enemigos que nos atacan, teniendo que calcular el timing perfecto para pasar justo y evitar el manotazo. Finalmente llegamos hasta donde supuestamente tenía que estar Cynthia, encontrando No, varios se objetos llevaron tirados todo. en el suelo, además de una nota llamada cartel de tentación pegada en la puerta. Lamentablemente llegamos ¡No, tarde y Cynthia! encontramos a la minita bastante herida y con un número escrito en su pecho. 16121. ¿Qué querrá decir? Por lo que Cynthia muere. ¡No! ¡No! ¡Cynthia Velázquez! Se llamaba Marta también. Mi mamá es Marta. Henry se despierta nuevamente en su departamento, pero cuando se asoma por la ventana, escucha unas sirenas y ve una ambulancia justo en la parada del subte, dándose cuenta que lo de recién no fue un sueño y que efectivamente Cynthia murió en el mundo real. En la puerta vemos a un viejardo limpiando el piso, pero cuando nos asomamos por el agujero no vemos a nuestra vecina, sino No. que solamente podemos observar un conejo rosa recontra turbio. Por favor que no se dé vuelta y se ponga a mirarme porque cierro el juego, Henry va al baño sos y se cagón. da cuenta que el agujero aumentó de tamaño, por lo que nuevamente se mete dentro, nada más que esta vez aparece en mitad de un bosque, lugar completamente desolado en donde nos encontramos con unos murciélagos recontra molestos y un auto abandonado en mitad de la nada. Donde unos metros más adelante nos cruzamos con que supongo que es su dueño, Jasper Game, quien se pone a decir cosas que no tienen mucho sentido, como algo sobre una piedra gigante que se utilizaba en ceremonias, un culto religioso que secuestra huérfanos y cosas así. Ah, el culto de Silent Hills. Alto falopero. Recorremos Bueno, habían 3 cultos. O tal vez más, ya no me acuerdo, quién sabe. un poco más el bosque, peleamos contra los perros que aparecen y llegamos hasta el orfanato Wish House. Pero resulta que la puerta se encuentra cerrada y como se ve que no podemos hacer nada, volvemos a nuestro depto. Aunque cuando Henry se despierta, escucha que alguien está tocando el timbre, asomándose y dándose cuenta que su vecina se encuentra afuera. Lamentablemente la minita no escucha ninguno de los golpes o gritos que Henry se pone a hacer para que lo rescaten. En eso llega otro vecino llamado Richard, quien dice que todo está normal, pero que igualmente le va a avisar al superintendente. Entonces, como nuestro pana Enrique sigue encerrado, vuelve al bosque y se encuentra con un guachín. Pero en eso llega Jasper, quien se pone a decir más incoherencias y obviamente el pibito, al ver a un sujeto tan extraño, sale corriendo. Volvemos al ¿se orfanato apareció? y nos encontramos al falopero en la puerta, diciéndonos que un tipo fisgón le dio algo muy bueno, pero ¿Qué cosa? solamente nos lo va a dar si le damos algo a cambio. ¿Qué? Y vos dirás, bueno, seguro tenemos que darle unos puchos, una jeringa o algo de eso. Y no, la verdad que no está bueno juzgar a la gente por su apariencia, ya que le damos una leche chocolatada. El tipo se queda re contento tomándola y nos entrega una pala, probablemente el objeto más aterrador de todo el juego. Con el ítem en nuestro poder, ¿Pero dónde tenemos la tenía guardada? ¿En el culo o qué? que ir hasta donde hay un árbol con unas raíces raras, ponernos a cavar y tuki. Conseguimos la llave del orfanato, pero el juego te rebaitea y si tenés la llave equipada vas a estar atrapado en un bucle en donde vas a estar yendo y viniendo por el mismo camino todo el tiempo. Pero tranqui, que lo que hay que hacer es volver a casa, guardar la llave en el baúl, ir al bosque, llegar hasta donde estaba el orfanato y convenientemente ahí había un túnel para regresar al depto. Ah, mira tú. En serio te baitea el juego, ¿eh?
¿En serio te baitea el juego? Una vez que tenemos la llave, abrimos la puerta del orfanato y finalmente entramos al lugar, donde hay un montón de papeles con lore sobre el culto tirados en el suelo. Pero cuando nos ponemos a leer, escuchamos un sonido re turbio y de repente un montón de humo comienza a salir de la puerta. Conseguimos un cartel llamado Origen y cuando entramos a la habitación, vemos a Jasper haciendo cosplay de uno de los mejores aliens de Ben ¡Fuego! 10. Solo que este es un disfraz que se puede usar una sola vez en la vida. Y mientras Y solo el chabón dura pocos arde, minutos. vemos que se comienza a escribir unos números en su cuerpo. Turbiazo, ¿no? Henry despierta y escucha por la radio, la cual anda cuando quiere, que se descubrió un cuerpo incinerado en un bosque cerca de Silent Hill, mencionando en la radio que estos hechos recuerdan al caso del asesino Walter Sullivan que tuvo lugar 10 años atrás, personaje que se menciona muy por arriba durante el Silent Hill 2, pero justo nos toca en el timbre y es el mismísimo superintendente, que supongo que debe ser el que pone orden en el edificio, llamado Frank Sunderland, y quien efectivamente es el padre de James Sunderland, protagonista del Silent Hill 2. Tremendas conexiones, me emociona. ¿Cómo conectan todo, Conectan aquí los puntos. No. Quien se pone a gritar y a preguntar por Henry, el cual obviamente le contesta, pero sus gritos no son escuchados. Así que como el superintendente tiene las llaves de todos los departamentos, decide abrir la puerta del Depto 302. Pero agárrate, porque cuando el viejardo pone la llave en la puerta, a pesar de que esta sea la correcta, se da cuenta que la misma no encaja en la cerradura. Volvemos al baño y no solo que vemos el agujero mucho más grande, sonó medio raro eso, sino que Henry escucha Es como tu ex, bro. Cada vez que la ves tiene el agujero más grande. voces de niños dentro. Entonces se mete y ahora spawnea en una prisión, pasando así al nivel más terrorífico y complicado de todo el juego, donde escuchamos una voz de alguien que pide que lo liberen, encontrándonos con Andrew, el guardia del lugar. Pero como no tenemos la llave ni ninguna forma de abrir la puerta, seguimos explorando la prisión, que no solo tiene un diseño muy raro, sino que acá nos encontramos con el enemigo más perturbador de todo este juego, los Twin Victims. Un monstruo de 2 cabezas que no solo nos señala con el dedo desde la distancia como si nos juzgara, sino que se pone a perseguirnos y atacarnos. Pero tranqui, que por más intimidante que parezca, de unos cuantos balazos lo domamos y finalmente le damos el golpe más fuerte de toda la franquicia de Silent Hill, el pisotón. Porque no importa qué tan fuerte sea una criatura, si la pisás se deja de joder. Cuestión que después de pasear por toda la prisión acuática y de tirarnos al vacío en agujeros totalmente oscuros, ¿qué andás a ver a dónde? Es que, a ver, quieras o no, la mejor forma de jugar Silent Hill siempre va a ser, o bueno, por lo menos los originales, ¿no? Siempre va a ser jugarlo en el modo fácil o normal. Porque quieras o no, los controles de este juego son una mierda. Son una mierda, pero una mierda como ella sola, Donde te llevan sin ningún tipo de preocupación. Hacemos un puzzle en el que tenemos que mover las celdas hasta que todas las que tengan una cama manchada con sangre coincidan, liberando así al guardia de la prisión. Cuando nos encontramos con el viejardo, lo vemos junto al pibito que apareció en el bosque. Pero agárrate, porque el guardia nos revela que el nombre del guachín es nada más y nada menos que Walter Sullivan. Así es, papu, el pibito tiene el mismo nombre que el asesino. Por lo que o los padres del pibe eligieron un pésimo nombre o algo raro está pasando acá. Y como esto es un Silent Hill, la última opción es la más probable. Sí, la más Además, probable. Andrew nos cuenta que él laburaba en el orfanato vigilando a los chicos. Lamentablemente se ve que el orfanato no tenía mucho de orfanato, porque en vez de cuidar a los guachines se la pasaban realizando rituales satánicos. Pobres pibes, ¿no? Encima de huérfanos los usan en rituales turbios. No peor. A ver, considerando que el primer culto agarraron a la hija de uno de sus miembros para prenderle fuego y así traer al dios a la tierra, bueno, a su dios en la tierra, no me sorprendería que hicieran lo del orfanato, Estaban una. El Andrew se va caminando, por lo que lo seguimos para ver a dónde fue, pero cuando lo encontramos es demasiado tarde y lo vemos flotando panza arriba en el agua. Dale, loco, te dejo un segundo solo y ya te morís. Menos instinto de supervivencia tenés. Y encima, Andrew también tiene unos números re flasheros escritos en su cuerpo. Pero Henry no tiene mucho tiempo para pensar, porque al toque despierta en su habitación como de costumbre. Ah, y bueno, en la prisión conseguimos un cartel llamado Vigilancia. Aileen y el superintendente están en la puerta de Henry conversando sobre que no se puede ingresar de ninguna manera al departamento. Pero Frank revela que no es la primera vez que pasa algo así y que algo raro ocurre con el Depto. Pero lo verdaderamente raro es que el chabón dice que tiene un cordón umbilical guardado en su habitación y que hace poco comenzó a largar olor.
¿Qué carajo, chabón? Sos un enfermo. Revisen en los pendrives ya mismo a este tipo. Vamos al baño y no solo que el agujero de la pared volvió a crecer, sino que la bañera de Henry se encuentra llenísima de sangre. Pero mal, ¿eh? Entramos al túnel y llegamos a una especie de edificios que se parecen bastante a los que hay enfrente de la casa de Henry. Viendo cómo un señor cae desde el cielo, pero se ve que no le pasó nada. Conociendo a Richard, el vecino del departamento 207. Personaje que tiene una corbata recontra mega fachera. Nuestro vecino llega a la conclusión que todos los departamentos están malditos y que recién ahora entiende lo que sucedió con el antiguo inquilino del 302, quien era un periodista que decidió encerrarse en su departamento y se negaba a salir hasta que finalmente desapareció. Pequeño detalle que Henry pudo haber averiguado antes de mudarse, pero bueno. Richard se separa de nosotros y ahora tenemos que avanzar. Yo creo que no se lo dijeron nada porque no, que si le decimos que aquí hubo un crimen, que alguien desapareció y todo esto, entonces hay que bajar el valor de la renta y todo eso, y no ganamos, así que eso mantengámoslo en secreto. Estamos obligados a hacerlo, pero si él no preguntó si pasó algo raro aquí, nosotros no decimos nada. Por todo el complejo de departamentos, pero teniendo cuidado no solo con los fantasmas, sino también con los monos re siniestros que nos atacan. Richard se encuentra con Walter en un ascensor y no le habla para nada bien al guachín, pero se ve que amenazar al pibe tuvo sus consecuencias, porque cuando nos volvemos a encontrar a Richard, este está siendo electrocutado en una silla eléctrica mientras se le forma un número en la frente. Y encima vemos a Walter señalando por la ventana para acto siguiente desaparecer sospechosamente. Mientras Richard con sus últimas palabras nos dice que ese pibe en realidad no es un pibe. ¿Qué nos habrá querido decir? La verdad que ni idea, porque cuando Henry despierta en su departamento, mira por la ventana y ve a un vecino señalando el departamento 303, justo donde vive Aileen. Y encima si miramos para el cielo, observamos una cabeza de conejo flotando por el aire. Cualquiera. Henry escucha por la radio la conversación de la policía, donde hablan sobre el asesinato de Richard y mencionan que los números en la cabeza recuerdan al caso de Walter Sullivan, pero que debe ser algún imitador el que está ocasionando todo, porque Walter murió hace tiempo. Seguimos recibiendo cartas debajo de la puerta y resulta que estas son fragmentos del diario de la persona que anteriormente vivía en el departamento 302, Joseph Scraver, quien se ve que estaba investigando el caso de Walter Sullivan y a la Orden, la secta que se encontraba a cargo del orfanato Witch House. Nuevamente el agujero del baño es cada vez mayor, llevándonos al último escenario, que es una versión cubierta de sangre y óxido del edificio, encontrándonos con un sujeto bastante extraño golpeando la puerta de Aileen, además de ver al guachín en la puerta del departamento 302 para desaparecer justo cuando nos acercamos a él. Después nos encontramos a un Kurt Cobain medio trucho sentado en unas escaleras, quien nos dice que Aileen le dio una muñeca hace mucho tiempo. Cuestión que agarramos las llaves de los departamentos y vamos visitando una por una las distintas habitaciones, encontrando un montón de cartas con lore, las cuales tenemos que poner debajo de nuestra puerta para leerlas una vez que volvamos al departamento. La verdad medio confuso todo, pero qué sé yo. Dándonos cuenta que Walter... Confuso sí. Lógica, quién sabe. Es Silent Hill. No le busques la lógica. siguió asesinando gente incluso después de muerto. Pero lo más importante es que nos enteramos que los números que aparecen en la gente asesinada son escritos por Sullivan, ya que este está tratando de llevar a cabo un ritual llamado como los 21 sacramentos, donde tiene que eliminar a 21 personas para completarlo y purificar a su madre, ya que como los padres de Walter lo abandonaron, la orden lo adoptó y por algún motivo él creyó que su madre biológica era el departamento 302 porque ese fue el lugar donde nació. Medio raro todo, pero qué sé yo, si naciste en un departamento todo rancio y encima te crió una secta satánica, es medio entendible. Y resulta que cuando Walter murió en la cárcel, esto fue todo acorde a su plan, porque él fue el sacrificio número 11 y su muerte no fue más que su paso a la inmortalidad. Pero agárrate, pero posta, prepárate para lo que vas a escuchar, porque resulta que a Walter únicamente le quedan 2 sacrificios para completar el ritual, y las víctimas número 20 y 21 son Aileen y Henry respectivamente. Después de recorrer todo el edificio, subir, bajar, subir y así, conseguimos las llaves del departamento de Aileen y abrimos la puerta. Pero obviamente llegamos tarde y encontramos al Walter Guachín enfrente de la minita, quien está gravemente herida y con los números del ritual escritos en su espalda, por lo que Aileen muere. ¡No!
Henry vuelve a su habitación y observa por la ventana cómo la ambulancia se lleva a su vecina. Y si por esas casualidades de la vida nos ponemos a espiarla por el agujero de la pared, vamos a ver al conejo en su cama Me está señalándonos y mirándonos fijamente. ¡Qué cagazo, loco! Y como se ve que los de la inmobiliaria vinieron a arreglar el problema de la humedad, el agujero del baño está tapado de la nada, por lo que ya no tenemos ninguna salida del departamento. Pero tranqui que ahora tenemos que ir a la habitación donde está el lavarropas, poner un talismán que convenientemente apareció debajo de nuestra puerta, además de todos los carteles que fuimos juntando y tuki. Conseguimos abrir un nuevo agujero, yendo hasta un nivel que tiene lugar en un hospital, donde nos encontramos al Kurt Cobain, quien se pone medio agresivo, entonces salimos corriendo y vamos en busca de Aileen. Pasando por un pasillo lleno de puertas donde vemos un montón de sillas de ruedas recontra poseídas que por más que no parezca, si te chocan te van a hacer daño. Pero lo más turbio es lo que sucede cuando entramos a esta habitación. ¡Qué bonitos ojos tiene, comadre! Una bonita mirada, ojitos claros. Ese ojito saltón pipiresco, ojito alegre, es muy hermoso. Encontramos a Aileen, quien sigue viva, pero a qué costo, ¿no? Porque está llena de heridas, perdió un ojo, tiene un brazo roto y le cuesta caminar. Pobrecita, loco. Y nos dice que el guachín no le hizo nada, sino que la protegió del tipo de pelo largo, quien se ve que es re malvado mal. Y resulta que como Henry es un caballero, decide llevarse a Aileen con él y ayudarla a escapar, pasando a la peor parte de todo el juego sin dudas, porque hay que pasar por todos los niveles que ya pasamos, pero solo que ahora junto con Aileen, la cual no quiero decir que sea una inútil, porque si le das algunas armas se va a reparar de manos contra los monstruos, tipaza, pero le cuesta bastante seguirte debido a sus heridas, y si salís de una habitación cuando la minita no está lo suficientemente cerca de vos, ella se va a quedar atrás. Por lo tanto, vas a tener que volver a entrar, esperar a que te siga y salir de nuevo de la habitación. Lo que muchas veces no es un problema, pero cuando estás intentando escapar de varias criaturas se hace algo molesto. Nos cruzamos con unos monstruos bastante aterradores, pero su intimidación se ve reducida por completo cuando te das cuenta que literalmente eructan cuando los golpeás. Todos vemos la vida de una forma única. Y recordemos En Óptica 2. que en Aileen, para sacar el final bueno, o uno de los finales buenos, es que Aileen no reciba daño. Cuidamos de tu visión regalando. ¿Qué carajo? Y básicamente ahora tenemos que ir recorriendo una escalera larguísima mientras vamos visitando todos los niveles que ya vimos, como los departamentos, el bosque o la prisión, solo que con Aileen, a la cual muchas veces tenemos que dejar en un lado hasta que encontremos otro camino por el cual ella pueda avanzar, porque como la minita está gravemente herida, no puede hacer cosas básicas como bajar una escalera. Tremenda boluda. Y bueno, pero tiene un yeso, ¿qué quieres que haga? tenemos que tener cuidado con el Kurt Cobain porque se ve que se redesconoció y si nos los cruzamos nos va a empezar a atacar. Y lamentablemente, por más disparos o golpes que le demos, no vamos a hacer más que dejarlo tirado en el suelo por unos segundos hasta que se vuelva a levantar y nos persiga por todo el nivel. Pero también nos encontramos con viejos conocidos como el fantasma de Cynthia, el cual nos va a perseguir por todo el nivel del subte. Jasper, quien está todo prendido fuego y nos persigue con su forma fantasmal. Andrew, quien sufrió el mismo destino, o el fantasma de Richard, aunque lo más complicado sucede en la prisión acuática, que como todo nivel relacionado con el agua, tiene que ser más complicado que el resto, donde tenemos que encontrar una salida subterránea. El punto es que después de conseguir la forma de abrirnos paso, llegamos justo a la salida y nos encontramos con un montón de los monstruos de 2 cabezas. Mierda. Gracias, che. La verdad que no hacía falta poner a tantos, con 3 o 4 me alcanzaba. Cuestión que cuando volvemos al departamento para guardar la partida o los objetos en el baúl, pasan un par de cosas como que los espíritus comienzan a aparecer y nos invaden el hogar, causándonos daños si nos acercamos mucho. Por lo tanto, la única solución a esto es ir poniendo unas velas sagradas para hacer que se vayan y nos dejen tranquilos, porque en algunos puntos hasta incluso te van a sacar vida si querés guardar la partida. Pero también comienzan a pasar cosas muy turbias, como que cuando miramos por la ventana vemos una cabeza cayendo de la nada. Tremendo susto me pegué con esto. O que escuchamos ruidos o Lo peor de todo es que lo de las velas también es muy importante porque purificar el cuarto también te ayuda para sacar el final bueno. incluso vemos un montón de pibitos saliendo de la pared. Turbiazo mal.
Y algo que pasa durante todo el juego es que en las pantallas de carga tenemos esta silueta toda perturbadora o esta forma re satánica, las cuales me di cuenta casi al final del juego que las podés mover a tu antojo con el joystick, que no aporta nada a la trama, pero qué sé yo, está divertido. Mención honorífica a otro de los tantos sustos que me dio este juego cuando me asomé por la mira de la puerta y vi a un Henry todo ensangrentado parado enfrente. Resulta que mientras exploramos todas estas zonas tenemos alguna que otra cinemática interesante, como ver al guachín solo en medio del bosque o verlo hablando con el Kurt Cobain de la salada, revelándonos que el chabón de pelo largo también se llama Walter Sullivan. Por lo tanto, o es un nombre muy común o básicamente el pibito es Sullivan de chico, lo que tiene mucho sentido ya que el Walter adulto dice que es hora de completar los 21 sacramentos y procede a llevarse al guachín. Todo esto mientras Henry observa la situación desde atrás sin hacer nada. Y llegados a este punto, vos seguro te estarás preguntando, che, ¿qué onda con los bosses de este juego? ¿Acaso no hay? Y sacando los fantasmas de las víctimas de Walter Sullivan, que para mí no son bosses pero bueno, en total solo hay 2 bosses en todo Silent Hill 4, el boss final y esta criatura que está pegada a la pared que no hace más que subir y bajar, la cual se manda tremendo jutsu de clones de sombra, por lo que tenemos que pegarle hasta que logremos dar con el verdadero Ituki, boss derrotado y logramos escapar y llegar de una vez por todas al final de la escalera, donde hay una puerta con el número 302 y llegamos a una especie de versión del pasado o alterna del departamento de Henry, el cual está lleno de velas, donde después de explorar un poco el lugar, un pelado spawnea en el techo, pero tranqui que no es ningún enemigo ni nada malo, sino que se trata de Joseph, el antiguo inquilino del departamento, el reportero, quien nos revela la información que ya les conté antes, que Walter pensó que el departamento 302 era su mamá y que para liberarla de las impurezas y la corrupción de este mundo, decidió seguir un ritual que descubrió en el orfanato para purificar a su supuesta madre. Y por si no se dieron cuenta todavía, los mundos que fuimos visitando están conectados con los recuerdos de Walter, así como las personas a las que fue convirtiendo en sus víctimas, con quienes Waltercito interactuó en algún momento de su vida. Pero Joseph nos revela la forma de detener al demente de Walter, teniendo que enfrentarnos contra este en una batalla mano a mano, aunque para eso necesitamos un objeto clave, el cordón umbilical, por lo que el superintendente, lejos de parecer tremendo enfermo por guardar un cordón umbilical en su casa, es en realidad un tipazo porque nos estuvo cuidando uno de los ítems más importantes del juego. Muchas gracias, Frank. Cuestión que muchas gracias. Tenía que ser el papá de James Sullivan. Por algo era el padre. No un pico de beso, sino la herramienta. El juego se ponía rarísimo de la nada, ¿no? Usamos el pico como si esto fuese Minecraft, derrumbamos una pared y nos encontramos con el mismísimo Walter Sullivan crucificado. Le afanamos unas llaves y por fin Henry logra abrir la puerta de su casa. Pero lejos de ser libre, nuestro protagonista entra en una versión bastante extraña del edificio, aunque no es nada que no hayamos visto antes. Recorremos todos los pasillos y habitaciones, enfrentándonos a todos los monstruos que vimos a lo largo del juego, menos este que creo que es nuevo, hasta que llegamos al departamento del superintendente, conseguimos el cordón y ahora sí, ya estamos listos para ir a cagarnos a palos contra Walter Sullivan, menos Aileen, quien comienza a ser poseída por Walter y se va caminando sola hasta allá. Regresamos a nuestro departamento, pero vemos que el cuerpo de Walter desapareció, dejando un charco misterioso en el suelo, donde Henry se mete y llegamos a la zona de la pelea final, donde tenemos que pelear contra Walter en un combate a contrarreloj, porque hay que derrotarlo lo más rápido que podamos, ya que la boluda de Aileen está siendo poseída y controlada por el villano y la minita se dirige hacia una trampa mortal. Cuestión que con nosotros también se encuentra una criatura toda blanca, la cual es el verdadero cuerpo de Walter Sullivan. Entonces tenemos que clavarle como 8 lanzas para hacerle daño y ahora sí, pasamos a pelear con la versión Kurt Cobain de Walter, el cual está rotísimo porque se teletransporta, nos dispara e incluso nos lanza ataques cuerpo a cuerpo, por lo que se me dificultó bastante derrotarlo y obviamente Aileen terminó entrando en la máquina mortal y bueno, no la contó. Porque encima dependiendo del daño que la minita reciba... Te lo dije. Por eso te lo digo. Es mejor jugarte el juego en modo normal y que ya de por sí en modo normal es muy difícil por los controles de mierda. Es mejor recomendable jugarlo en modo normal o en modo fácil. A lo largo del juego, esto va a hacer que avance más rápido hacia la trampa. Finalmente derrotamos a Walter y a partir de acá, dependiendo de las acciones que hayamos hecho, vamos a tener varios finales. A mí me tocó el final malo, donde a pesar de derrotar a Sullivan, como la minita murió y además creo que no purifiqué el departamento con las velas. Exacto. Esto hace que a Henry le comience a doler la cabeza y de la nada pasamos a una cinemática en la habitación donde vemos al guachín descansando en el sillón, feliz de haber encontrado a su madre.
madre, o sea, el departamento. A Walter Sullivan, adulto vivo por algún motivo, y por la radio hablan sobre que tanto Henry como Eileen murieron, por lo que este sería el peor final posible, donde Walter finalmente logra cumplir el ritual de los 21 sacramentos, pero a la vez es el más común de sacar, así que lo más probable es que la primera vez que te pases el juego te lleves tremenda decepción. Después está el final llamado Escape o Escape, que creo que es el mejor o el final bueno, siendo el más difícil de conseguir, el cual se obtiene si Eileen sobrevive y purificamos el departamento de espíritus, donde Walter Sullivan es derrotado, Henry sobrevive y el otro día va a visitar a la minita al hospital y le lleva un ramo de flores. Alto chat, habiendo dos versiones de este final, una donde purificamos el departamento, que sería el mejor de todos, y otra donde no lo hicimos y al finalizar la escena donde le llevamos las flores a Eileen, vemos que el departamento sigue en mal estado, por lo que sería un final menos bueno o regular, pero comparado con los finales malos está bastante bien y sigue siendo un good ending, ya que nos quedamos con la minita. Y por último, si logramos liberar el departamento de espíritus, pero Eileen no sobrevivió a la pelea final, Henry va a despertar en su casa, solo que va a escuchar por la radio que la minita murió debido a las heridas que tenía. No. En conclusión, buenos finales y bastante interesantes. Y eso sería todo Silent Hill 4 The Room. En mi opinión es un juego. Este juego tiene un final alienígena, no lo sé, no me acuerdo, habría que ver. Creo que hasta la parte del hospital es un juego muy bueno, pero a partir de ahí siento que la calidad decae bastante y el hecho de que tengas que repetir todas las zonas por las que pasaste hace que se vuelva un poco pesado. Igualmente no son exactamente idénticas y hay cosas que cambian, pero qué sé yo, si en vez de repetir todo de vuelta me ponías 1 o 2 niveles originales más, el juego era perfecto. En definitiva es un videojuego que me encantó, además que es muy innovador, no solo en cuanto a la jugabilidad o las mecánicas, como el hecho de tener que volver al departamento para guardar la partida y avanzar en la trama, sino por cómo conecta la historia de este juego con la de los Silent Hill pasados. Juegazo, señores, y probablemente el último Silent Hill bueno, o como mínimo el último que estuvo a la altura de las demás obras maestras de la saga. ¿Sale jugar al Silent Hill Origins? Mira, el Silent Hill Origins no es que sea malo. El problema del Silent Hill Origins es que es un juego que no tiene identidad. ¿A qué me refiero? Fácil. Es un juego que comienza como Silent Hill 1, pero literalmente al cuarto de duración, o sea, después de los 15 minutos, o sea, después de 1 o 2 horas jugando, el juego se vuelve Silent Hill 2. O sea, es un juego que no tenía claro qué es lo que quería hacer. Si una copia de Silent Hill 1 o una copia de Silent Hill 2. Por lo cual, por eso digo, es un juego que no tiene identidad.